Shabbat Shalom, bienvenidos mis amigos, mis amigas, bienvenidos a este Shabbat profético. Un Shabbat que si verdaderamente viviéramos en su plenitud, en su magnitud de lo que significa, de lo que representa, de lo que Elohim está haciendo en este momento en la tierra, pues realmente los que celebran el Shabbat, supuestamente viviendo Torah, pero predicando tonterías, se abstendrían ni siquiera de hablar. ¿Por qué? Porque sucumbirían ante la inmensa responsabilidad que tienen como predicadores de portar la palabra de poder en este tiempo final. Claro, el mérito es el nuestro, que sabiendo la situación del mundo y sabiendo la llegada inminente, no la prontitud, sino la inminencia de la llegada de nuestro Mashiach, pues tenemos que predicar. Además lo hacemos con mucho gusto y es un privilegio, por supuesto. Pero digo que el mérito es, ante esta responsabilidad, responder sabiendo lo que estás haciendo y aún así teniendo esa destreza en las manos para la batalla, ¿verdad? De una manera simbólica. Entonces, realmente es un Shabbat que es complicado de predicar y de vivir y de predicar, porque la información se aglomera. Entonces, dice la palabra de poder que la palabra dicha a tiempo es como saeta, es cuando de verdad hace mella. Entonces el mérito y la mejor disposición para predicar en un Shabbat tan solemne como este es, pues, ceñirte a lo que Elohim te ha dado y te va dando en cada momento. Por ejemplo, en este tema que vamos a tocar hoy, que vamos a estar con Marcos 9, no lo vamos a tocar todo, pero en lo que Elohim nos deje, pues iremos tocando más cosas. Si es su voluntad que las saquemos, las vamos a sacar, nos vamos a pronunciar y vamos a predicar la palabra de poder para que la voz de Elohim, esa voz que desgaja las encinas, pues haga mella sobre todas las almas que se dispongan a oír, ¿verdad? Entonces, vamos a estar con Marcos 9 y el título de esta predicación va a ser La oración interior y la sal de la tierra. Y cuando vayamos viendo, pues entenderán el calado de este título. La oración interior y la sal de la tierra, Marcos 9. Pero antes, saben ustedes que hacemos un repasito. Esto posiblemente ya sea más difícil de hacer porque, como ya tenemos esta noticia que lo ha abarcado todo, pues seguramente nos dé tanto para hablar acerca de lo que comenta uno y de lo que comenta el otro, cómo se ve, cómo lo ve uno, cómo lo ve el otro, y pues que será difícil ya tomar notas como estas, ¿no? Y más bien habrá que orientarse a las patrañas que van sacando, ya no solamente de predicaciones, sino en torno a lo que nos ocupa como humanidad en este momento, que luego pues vamos a ver qué situación nos hace vivir y cómo debemos confrontar este tiempo final. Bueno, empezamos pues citando Mateo 26:6, Salmos 26:6. En Salmos 26:6 dice así. Salmos 26:6 dice así. Dice 26:6. Dice: lavaré en inocencia mis manos. Lavaré en inocencia mis manos. Ahora se habla mucho del ritualismo, del lavado de manos, de que es una bendición pseudo judía ahora lavarse las manos y pronunciar de determinada manera, ¿verdad? Claro, aquí cada maestrillo tiene su librillo y con su librillo va a morir, porque va a confiar en su ritual y va a confiar en su superstición, porque eso no deja de ser superstición. Pero el lavamiento de manos
el lavarnos las manos de cierto, el lavacierto, sería este, Salmos 26:6, lavaré en inocencia mis manos. La inocencia es una disposición. Inocencia no significa ser candoroso en el sentido de mojigato, de engañable, de manipulable, sino que inocencia es precisamente apostar por la inocencia. Es decir, tú puedes ser de otra manera, tú puedes ser más malicioso, pero eliges el lavarte las manos, es decir, obrar, las manos es una representación de obrar, en inocencia. Entonces dice el Salmo, lavaré en inocencia mis manos, mis obras, y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh. Así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh. Sin embargo, esto tuvo su discusión y la sigue teniendo ahora. Bueno, ¿y cuál es la discusión si esto no parecería tener pues nada que lo pueda contradecir? Pues lo contradijeron pues lo mismo que ahora, con una Torá ritualista y con sobre todo pues ese prejuicio, es un prejuicio, una previa al juicio, no es un juicio, si fuera juicio sería cuerdo, sería de cordura, porque juzgan los cuerdos, pero prejuicio es una locura. Mateo 15, 2 al 6 dice, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Hoy se dirían, ¿por qué no hacen caso de lo que vienen diciendo ritualistamente del lavado de manos? ¿Por qué no? Porque no se lava las manos cuando comen pan. Y respondiendo Yahshua les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Traspasan el mandacierto de Elohim por sus tradiciones ritualistas. ¿Por qué? Porque añaden Torah para entrampar a sus prójimos, a aquellos que se acercan a oírles. Añaden Torah para entramparles. Y es una trampa monumental en este día, porque en el momento de que tú dependas del jabón y del agua, del ritual del lavado, pues ya te estás a expensas de desconfiar de Elohim. Ahora, si te lavaras las manos, principalmente, aparte de la higiene, obviamente, razonable, pero si te lavaras las manos en la inocencia, cuando faltara el agua y cuando faltara el jabón, igualmente estarías confiado. Así que hay que tener hoy más vista que nunca acerca de en qué estamos confiando. Porque Elohim mandó, diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte, mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre es ya ofrenda mía a Elohim, aquello con que pudiera valerte, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro, así habéis invalidado con estas tradiciones. Ya explicamos lo que había detrás de este verso en las predicaciones anteriores. Invalidaban el mandamiento de Elohim, el mitzvot, por vuestra tradición, por sus tradiciones. De estos mismos que decían que por qué no se lavaban las manos ritualistamente los discípulos. Y hoy nos hacen las mismas preguntas. Seguro que esto da para que se hagan la misma pregunta. Bueno, ¿cómo nosotros tenemos este cuidado escrupuloso de lavarnos las manos ritualistamente y vosotros apenas cuando vais a comer o cuando salís del aseo os laváis las manos, pero no os las laváis continuamente? Entonces, la trampa o querer hacer la trampa es lo mismo, ¿no? Y principalmente le hacen la trampa a aquellos que les escuchan que no saben que el no lavar tus manos en inocencia
el no tener las obras, lavándote en inocencia, es lo que te deja a las manos las obras sucias. Tus obras no van a ser limpias por mucho lavado ritualista y pseudo judío que tú hagas, por mucha, ¿cómo se dice?, mikvah que hagas, ¿verdad? Las manos limpias, las obras limpias, te las va a dar el bendito sea para que andes por ellas, esas obras dignas de arrepentimiento, cuando te laves tus manos en inocencia. Bueno, eso quien quiera entender, entiende. Ahora, algo que va a entender todo el mundo, porque este es pues el santo y seña de la religión cristiana, de todo Occidente. Juan 3:16 dice así. Saben ustedes de memoria. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la gente aquí lee que de tal manera amó Elohim al pecado o al pecador. No, está diciendo tanto amó Elohim al mundo. ¿Y de qué manera le manifestó el amor al mundo? Si hubiera sido por el pecado o por el pecador, tanto amó Elohim al mundo, o Dios al mundo, para que me entiendan también todos los cristianos. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tanto amó Dios al pecador, si figurara ahí lo que ellos piensan, la programación que tienen es que Dios amó al pecador o al pecado. Si hubiera sido morir el Mashiach por el pecado o por el pecador, nunca hubiera sido un motivo digno para morir. Su motivo para morir el Mashiach fue el mundo con su discurrir histórico, para que el mundo tuviera la oportunidad de lavarse las manos en inocencia. Pero fíjense en esta vuelta. Su motivo fue el mundo con su historia, el motivo de dar la vida del Mashiach. Amó al mundo, hizo correr el mundo, la historia del mundo. El mismo mundo que odia el religioso, porque por más que hayan leído esto, tampoco lo han entendido. Porque aquí dice que Elohim, tanto amó Elohim al mundo, y ellos, los religiosos, han odiado siempre al mundo. Han odiado siempre al mundo. Y odiando el mundo, dicen que murió por el pecador. Qué contradicciones, ¿no? Se viven fuera de Elohim. ¿Cómo odiando al mundo puedes predicar de un Jesucristo o de un Mashiach que muere por el pecador? Tremendo, ¿verdad? Qué contradicciones. Y la contradicción es lo que mata. Bueno, vamos con otro verso. Vamos a ver un verso que es cuando dice: muy pequeño será llamado en el reino de Dios, que está en Mateo 5:19. Dice así: cualquiera pues que anule uno solo de estos mitzvot, de estos mandamientos, aún de los más pequeños, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarde y lo enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Dice, muy pequeño será llamado en el reino. Pero ese muy pequeño es insignificante. Ese muy pequeño ahí, en otras versiones, y la versión que debería aparecer ahí para la palabra muy pequeño es insignificante. ¿Insignificante qué es? Que no cuenta nada para el reino. ¿Y qué manera tiene de no contar para nada en el reino? Que no pasa.
aquel que invalida la Torá, el Mizvot, añadiendo mandamientos de hombre. ¿Qué dice? ¿Mateo qué? 5:19 creo que es. Espera. Sí, 5:19 de Mateo. Bueno, mientras vamos señalando otro punto de la introducción, que es que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandatos muy pequeños y así enseña a los humanos, no será llamado ni como el menor en el reino de los Shamaim. Esa es más correcta, esa versión es más correcta. Dice, no será llamado ni como el menor. Y los mandamientos son los insignificantes y los que prediquen esas añadiduras y esas restas ni siquiera serán contados como menores. Así que esa versión se adapta más a lo que en verdad dice. Ahora, una noticia que hemos visto en estos días, de las muchas que hemos visto alrededor del mismo tema, ha sido monotemático, ya saben, que los óvulos de judías, de las mujeres judías, son los más cotizados, porque supuestamente son las más listas y los judíos los más listos. Esto se ha dicho desde siempre, ¿verdad? Claro, nos llevaban mucho de ventaja, pero esa ventaja se les ha acabado ya hace tiempo. Pero el punto es ese, ¿no? ¿Dónde iríamos en este mundo? A un mundo neoario, a un mundo neonazi. Porque si todo el mundo quiere tener hijos a la carta y quiere tener el hijo más listo, pues acabarían demandando esos óvulos de judías. Tremendo, ¿verdad? Primera de Samuel 15:6. En Primera de Samuel 15:6. Dice así, un interesante punto, que dice así: y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos, descended de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Esto dijo Saúl, porque previamente el Todopoderoso le había dado instrucción de acabar con Amalec. Ahora, reparamos en el motivo. Porque vosotros, amalecitas, espera, idos, apartados, este no es, entonces no lo he buscado bien, pero el punto es que Elohim no se olvidaba de cómo los amalecitas no habían dejado pasar a Israel, y entonces da la orden a Saúl de exterminar a Amalec. A los ceneos los guarda porque les se portaron bien con ellos, pero a los amalecitas se las tenía guardadas. El Todopoderoso, ni siquiera Israel. A lo mejor Israel no le hubiera metido mano, pero Elohim tiene más celo todavía que nosotros mismos. Entonces, pues esos amalecitas. Ahora, ¿qué son amalecitas? Amalecitas son aquellos que van por la retaguardia. Amalecitas son aquellos que te atacan cuando estás débil. Esos son amalecitas. Pagarán, indudablemente. Elohim no se olvida. Entonces, hemos reflexionado en esta semana acerca del estornudo y verán cómo les va a hablar acerca de todo esto que estamos viviendo. Les va a hablar con un detalle, el detalle sencillo del estornudo. A unos el estornudo les parece y piensan de esta manera: ya estoy malo cuando estornudan, ¿verdad? Pero a otros nos hace pensar: he sacado un aire malo, algún polvillo que se me ha acumulado y lo he echado de mi cuerpo. Entonces damos gracias a Elohim.
Digo, en el símbolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos sacado de nuestro cuerpo algo que es malo. Sin embargo, el cobarde, el temeroso, el incrédulo, el que no agradece a Elohim en el fondo porque es un incrédulo, ya piensa, ya estoy malo. Es diferente, ¿eh? ¿Cómo ha podido crecer tanto el trigo y la cizaña? Ahora, para acabar con una nota de humor esta introducción, que ya acabamos, resulta que nosotros dijimos que roé, la palabra roé, que hay muchos, especialmente en el mesianismo, que se hacen llamar roés, pues roé, según nuestro juicio etimológico, saben que nosotros dominamos la etimología, viene de roedor, roé de roedor. Y ahora han querido adaptarlo un poco, ya han abandonado un poco algunos el roe y se han puesto roge, roge de Rogelio. Bueno, pues ahí lo dejamos. Y ya vamos con el tema de hoy, con Marcos 9, un tema glorioso que vamos a compartir en la presencia. Qué bonita es la presencia de nuestro Elohim. Hay quienes de verdad no la disfrutan y en la presencia de Elohim es donde está la Shalom, una armonía y una quietud excelsa. Y dice así en Marcos capítulo 9, dice así, dice, él les dijo, el Mashiach les dijo, de cierto les digo que hay alguna gente que está de pie aquí mismo que no experimentarán la muerte antes hasta que vean el Malhut de Elohim, el reino de Elohim, venir de una forma poderosa. ¿A qué se estaba refiriendo? Esto lo han intentado poner como desacreditación de que el Mashiach, el reino de Elohim, no va a venir nunca y que se creían y todo el mundo se creía que iba a ser en ese tiempo, bueno, para desacreditar, ¿no? Y desubicar de su contexto histórico. Pero aquí lo que está hablando es de la tevilá, del bautismo en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo que fue dado en el aposento alto. Ahí es cuando ven venir el Malhut de Elohim, el reino de Elohim, venir de una forma poderosa, transmitido en esas lenguas de fuego, de lo que se dio en llamar el aposento alto de Hechos de los Apóstoles. Verso 2, y después de 6 días Yahshua tomó a Kefa, a Jacob y a Yohanan y los llevó aparte a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. ¿Dónde te lleva Yahshua HaMashiach? Te lleva aparte, te lleva aparte y te lleva aparte, y ese aparte siempre es una montaña, siempre es algo que cuesta subir, siempre es alguna dificultad, pero eso es vivir en la presencia del Todopoderoso. Ese vivir aparte implica una montaña, una subida, una adversidad. Verso 3. Su ropa se tornó en un blanco deslumbrante, más blanca de lo que el mundo pudiera emblanquecer así. Y esto tiene su paralelo entre otros también, entre otros versos, pero hemos querido extrapolarlo con Apocalipsis 19:8. 19:8, que dice así: vamos a ver, Apocalipsis 19:8, ahora sí. ¿Qué les va aquí? Bueno, pues vamos a buscarlo entonces, aquí no aparece, vamos a buscarlo en esta Biblia, en esta versión de la Sefer Dabar. Revelaciones 19:8 dice: gocémonos con el más grande gozo, démosle la cabot del esplendor, porque el momento ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado a sí misma. Y ese lino es las acciones justas, de los justos. Y esa es la amada. Y esas acciones justas hoy resplandecen más que nunca, ¿verdad?
Lino fino, resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas, ahí mismo lo dice, de los Kadoshim, de los apartados de Yahweh. Entonces, pues de la misma manera que les resplandecen las vestiduras a Yahshua HaMashiach, les resplandecen también a su amada, porque son las acciones justas. El lino es, y el resplandor es las acciones justas. Entonces vieron a Eliyahu y a Moshe hablando con Yahshua. ¿Qué representa esto? Representa a la Torá y los Nebim, la Torá y los profetas. Esto representa a la Torá y los profetas. Y podemos adentrarnos en el libro de Amós 3, 7 al 8, que dice así: porque no hará Yahweh, el patrón, no hará nada sin que desvele su secreto a sus siervos los profetas. Por esto se entrevista ahí en ese momento con Eliyahu y con Moshe. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahweh el patrón, ¿quién no profetizará? ¿Quién no profetizará? Fíjense en esta, ese es bueno, ese 8, porque dice... Si habla Yahweh, ¿quién no profetizará? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene que salir todo como Yahweh está mandando, está diciendo. Entonces todos tenemos que hacerle el trabajo. Incluso los que predican tonteras y estupideces, le hacen su trabajo igual. Porque al final sale él sacando en claro lo que quiere de esta vida, por supuesto. Bueno, ahora verso 5... dice, Kefa dijo a Yahshua, es bueno que estemos aquí, Rabí, hagamos 3 Sukkot, una para ti, otra para Moshe y otra para Eliyahu. Pero la Sukkah, que es una cubierta que se utilizaba y se utiliza en Sukkot, pero esa Sukkah tenía que ser 1, porque Elohim, la cobertura de Elohim va a ser, al final, 1. Vamos a ser 1, Ejad, 1, no 3. Y esto nos habla también indirectamente tanto de la Trinidad, porque querían hacer 3 Sukkás, como también de la división de los testamentos. También quieren hacer varias Sukkás cuando Elohim es 1. Va a ser 1 con su pueblo, con su amada. Entonces la Sukká estaba llamado a ser 1. Él no sabía qué decir, estaban tan aterrados, dice, y es que los apóstoles tenían miedo al portento, pero Sukkot, si ellos querían hacer de verdad una Sukkah, o como querían hacer ellos equivocadamente las 3 Sukkás, pero de todas formas, Sukkot es regocijo, no es miedo, ¿verdad? No es entrar en miedo. Entonces, querían celebrar el Sukkot, ¿cómo? ¿Con miedo? ¿Aletargados por el miedo? No, si Sukkot representa el regocijo por los frutos, por la recolección de los frutos. Bueno, verso 7. Entonces una nube los envolvió y una voz salió de la nube. Este es mi hijo a quien amo, escúchenle. Entonces tenemos que una nube les envolvió a Eliyahu, a Moshe y a Yahshua. Les envuelven la nube, pero se adhieren, Moshe y Eliyahu se adhieren a Elohim. ¿Por qué? Porque llegan a Elohim. Llegan a Elohim, incluso antes que nosotros, que somos de la resurrección del Mashiach. Vamos a ser, digo, posteriores. Pero con la resurrección del Mashiach, él ya tomó esa parte, que fueron los profetas y la Torah, Moshe y los profetas. Entonces, esa nube les envuelve, porque hemos dicho, era una Sukkah, entonces esa Sukkah era la nube. En verdad, la Sukkah que ellos querían hacer 3, en verdad era la nube. Una nube los envolvió, entonces la nube les envuelve, se adhirieron, subieron a Elohim. Entonces la verdadera Sukkah era la nube, esa era la Sukkah. Y cuando dice, este es mi hijo amado, pues le dice Elohim desde ese plano, ya conformado de los profetas y de la Torá, de los jueces y demás, les dice, este es mi hijo amado.
Ahora necesita una amada, que somos nosotros que entramos en este tiempo, a partir de la resurrección del Mashiach. En adelante. Entonces, cuando le dice, este es mi hijo amado, le está diciendo, este es mi predilección, mi predilecto. De entre todos, lo más valioso que hay aquí en la nube, en Elohim, es el Mashiach. Lo más precioso de lo precioso es el Mashiach. Es mi predilecto. Entonces, verso 8 dice, de repente cuando miraban alrededor ya no vieron a nadie excepto Yahshua. Entonces, ¿qué tenemos? Que ya miran y ya no están Elías, ya no están Moshe, ya no está la nube, ahora solo está Yahshua. ¿Por qué? Porque la nube, Eliyahu, que es Elohim, es Yahweh, el ministerio, ahora vamos a ver, y Moshe eran Yahshua. Entonces solo ven a Yahshua. ¿Por qué? Porque Elohim es Yahshua. La nube del Elohim ya no la ven, sino que ¿qué ven? A Yahshua, porque todo lo Elohim está en Yahshua. Ahora, versos 9 y 10. Dice, cuando iban bajando de la montaña les advirtió no decir a nadie lo que habían visto hasta que el ser humano, el Ben Haadam, fuera levantado de entre los muertos. Así que se guardaron el asunto para sí mismos, pero continuaron preguntándose el uno al otro, ¿qué es esto de levantado de entre los muertos? Entonces, claro, el ser levantado de los muertos no tenía precedente en la historia del mundo. Y acababan de ver a Moshe y Eliyahu, pero más increíble todavía le parecía, bueno, sí, Moshe y Eliyahu, pero bueno, podían pensar que se adentraron en otra dimensión, ¿no? en una visión, que podían estar bajo una visión. Pero claro, eso de resucitar del muerto, no es que Moshe y Elías estuvieran resucitados, estaban después de todo, no resucitados todavía, porque Mashiach había de morir, sino resucitados desde el marco del tiempo donde ya se cumple todo, es decir, este tiempo en el que ya nos recoge a todos. O más concretamente, inmediatamente después de morir. Pero que digo, que da un salto en el tiempo, es un salto en el tiempo. El encuentro de Moshe y Eliyahu da un salto en el tiempo. Sí, Eliyahu posiblemente estuviera vivo, pero que digo, que da un salto en el tiempo hasta que él hace la obra del madero, porque si no, no corre nada, no corre el mundo ni hay rescate posible. Bueno, entonces no nos encasquillemos ahí, vamos a avanzar. Entonces esto no tenía precedente de que resucitara, y la ventaja de prestar oído, pero ellos, aunque no lo entendieron, esto de levantarse de entre los muertos, pero notamos que la ventaja de prestar oído, si de verdad prestas oído, es que puedes entenderlo más tarde o más temprano, pero el asunto principal es prestar oído. Ellos prestaron oído y no lo entendieron en ese tiempo, pero lo entendieron más tarde. Verso 11 dice, también le preguntaron por qué los maestros de la Torá dicen que Eliyahu tiene que venir primero. Ellos no entendían que Eliyahu es un ministerio, no solamente fue la persona de Eliyahu representando a los profetas, a la profecía, sino que Eliyahu es un ministerio de todos los que señalamos que Elohim es que Elohim es Yahshua. Entonces, ese es el ministerio de Eliyahu. Verso 12. Él respondió, Eliyahu en verdad vendrá primero y él restaurará todo. No obstante, ¿por qué dicen los escritos que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Entonces, como Eliyahu es un ministerio, hay tres Eliyahus en la historia. Elías, el profeta, maestro rabino de Eliseo. Luego el inmersor, que también señaló que Elohim es Yahshua, lo señaló para que le siguieran también. Y luego los 144.000 con el cordero como degollado también son ese Eliyahu que había de restaurar todas las cosas. Todas las cosas se van restaurando en cada momento. En los profetas de Israel, en el tiempo de Yahshua, para que siguieran a Yahshua, por medio del apunte de Yohanan el inmersor, segundo Elías,
y el Cordero y los 144.000, que son el tercer Eliyahu, que estamos señalando que Elohim es Yahshua. Entonces son esos tres Eliyahus. El ser humano dice, pero para esto, dice, no obstante, dice, Él restaurará todo, pero no obstante, ¿por qué dicen los escritos que el ser humano tiene que sufrir mucho? Y no lo dice ser humano prototipizándolo él, sino que dice en general que el ser humano antes de que sean restauradas todas las cosas, al ser humano le queda todavía mucha brega. Al ser humano él mismo como Mashiach, pero también al ser humano en su calidad de ser humano. Entonces le quedaba mucho que padecer. Sufrir mucho, y no solamente sufrir mucho le quedaba al ser humano, sino también ser rechazado. Y eso es lo que hemos estado viviendo todo este tiempo. Ser rechazados y sufrir mucho. Era necesario para encontrarnos con nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach, para restaurar todas las cosas. Entonces, en el verso 13 dice: hay más en esto, les digo que Eliyahu ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, así como los escritos dicen de él. Tremendo, porque el inmersor, aparte de Elías, aparte de Eliyahu, que desde luego también hicieron con él todo lo que quisieron, porque Jezabel le hizo la vida imposible por un momento, y bueno, y tuvo ahí sus dificultades también. Pero principalmente el inmersor tuvo la historia que tuvo, y el ministerio de Elohim es ya, que es también parte de ese ministerio de los 144.000 y del Cordero como degollado, ese ministerio de Elohim es ya, que es el Eliyah profético, el Elohim es Yahshua profético, ha sido manoseado. Por eso dice que hicieron con él y están haciendo con él lo mismo que han hecho siempre, que es manosearlo. ¿Qué es manosearlo? Pues tratarlo de nada, manosearlo, pues eso, manoseándolo en todos los sentidos, dejándolo como algo que no es, que ni siquiera es especial, sino haciéndolo ver como algo vulgar, como algo más, una doctrina más, un movimiento más, y aparte que ni quieren mencionarlo, como ha pasado siempre. Por eso era necesario que ese ministerio de Eliyah, antes de restaurar todas las cosas, fuera manoseado, despreciado, y hicieran con él todo lo que quisieran, rechazado, en definitiva, ¿no? Hasta que se restauraran todas las cosas, por la obra del Mashiach, que es quien pagó para que se restauraran todas las cosas. Si no, esto no hubiera ni llegado al caso. Bueno, entonces seguimos, 14, 15 y 16, dice: cuando regresaron a los talmidín, a los discípulos, vieron a una gran multitud alrededor de ellos y un shoferín de la Torá, un escriba de la Torá, que discutían con ellos. Tan pronto como la multitud lo vio, quedaron sorprendidos y comenzaron a saludarle. Verso 16, él les preguntó: ¿de qué se trata la discusión? Les preguntó el Mashiach. Porque fue una discusión entre este padre que se acercó, que ahora van a ver qué problema tenía, y los discípulos. Y esta discusión no era por doctrina, no era una discusión relacionada con doctrina. Ahora verán. Verso 17. Uno de la multitud le dio la respuesta: Rabí, traje mi hijo a ti porque tiene un ruach maligno en él que le enmudece. Pero era un soferín dice uno de la multitud, pero era un soferín de la Torá, era un escriba de la Torá. Unos soferín de la Torá, unos escribas de la Torá que discutían con ellos. Bueno, discutían los escribas con los discípulos. ¿Dice eso ahí? ¿Dice que eran los escribas con los discípulos o el escriba que se acercó luego a pedirle por el hijo?
Bueno, de todas maneras. ¿De qué se trata la discusión? Bien, entonces, en el 17 dice, uno de la multitud le dio la respuesta, Rabí, traje a mi hijo porque tiene un ruach maligno, un espíritu maligno en él que le enmudece. Entonces, querían los apóstoles el saludo con este hombre, porque dice, tan pronto como la multitud lo vio, quedaron sorprendidos y comenzaron a saludarle, a este hombre. Entonces los discípulos, atención a esta, querían saludarle a este hombre, pero no tratar con él este escabroso tema de que tenía un hijo endemoniado. Por eso los discípulos y los escribas se enzarzaron en esa discusión. En el verso 18 vemos que cuando se apodera de él echa espumas por la boca, cruje los dientes y se pone todo rígido. Le pedí a tus talmidín, a tus discípulos, que le expulsaran el ruach, pero no pudieron hacerlo. Aquí ya vamos comprendiendo qué percal había aquí, cuál era la historia que había detrás. Resulta que este niño echaba espumas por la boca, que representa que el espíritu inmundo no le dejaba expresarse. Ahora, preguntamos, ¿por qué no se expresan aquellos que tienen palabra de poder en un momento tan trascendental como este que está viviendo el mundo? ¿Por qué no se expresan? ¿Qué espíritu les está secando la saliva o soltándole espumarajo por la boca para que no prediquen? ¿Acaso no tienen internet todos? ¿No tienen un móvil? Entonces, espumarajos por la boca. Le ata las palabras. Espumarajos por la boca es que le ata las palabras. ¿Quiere hablar? El poseído quiere hablar, pero no puede, le ata las palabras. Entonces preguntamos, ¿por qué no se están expresando? ¿Es que acaso ese espíritu inmundo les está apresando por dentro de tal manera que le ata las palabras para que no pueda expresarse? Dice, cruje los dientes. ¿Qué representa esto? Rabia por lucha interna. Y ahora vamos a ver la importancia de esa lucha interna, porque esa lucha interna te tiene que llevar a oración interior, la oración interior. Ahora verán, esto es riquísimo, no se lo pierdan, no pierdan detalle, porque esto es un conocimiento que puede salvar vidas, ¿eh? Atención a esto, fíjense. Dice, cruje los dientes, rabia por lucha interna, y está rígido. Rigidez es que no quiere actividad, y como no quiere actividad, no quiere vida. El poseído no quiere vida, no quiere actividad, está rígido. Entonces, el mundo entero está rígido hoy en día porque está sin actividad. ¿O no? Está rígido el mundo. El mundo ya no quiere actividad. ¿Por qué? Porque está presa del miedo, del pánico. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el pánico? ¿No será un espíritu inmundo? Les ata las palabras, les hace crujir los dientes por esa rabia interna y no quiere la actividad del poseído. Tremendo, ¿no? Tremendo. Dice, no pudieron los discípulos, no pudieron tus discípulos, le informa este hombre. Dice, es que se lo dijimos a tus discípulos y no pudieron. Bueno, pues aquí ya sabemos entonces de qué iba la discusión. ¿De qué iba? De que los discípulos querían ocultar a Yahshua que no habían podido echar a ese demonio que les habían traído. Esa era la jugada que había ahí. Y por eso era la discusión, porque no querían que accediera allí. Unos y otros, los escribas y los discípulos. No querían que se supiera, los discípulos sobre todo, que habían intentado echarlo y no habían podido, porque perdían su reputación de cara a Yahshua HaMashiach. Bueno, seguimos con el 19. Él respondió, fíjense, la exasperación de Yahshua. Dice, oh generación sin gente sin emuná, dice esta versión de la Sefer Dabas, que es bastante patética. Sin emuná alguna, ¿cuánto tiempo estaré con ustedes? ¿Por cuánto tiempo lo soportaré? Tráiganle a mí. Bueno, entonces, aquí lo que pasa es que no era
cuando se exaspera Yahshua no era porque no pudieran haber echado el demonio los discípulos, sino por haberle ocultado. Eso es lo que les exasperó, por haberle ocultado y tratar de evitar que el padre del chico accediera a Yahshua. De hecho, creían que el padre no se iba a atrever, porque si el padre también era un escriba, perdía su reputación de escriba. Y por eso dice que quedaron sorprendidos cuando se acerca este hombre. Quedaron sorprendidos. ¿Cómo se va a acercar este padre si acercarse pierde la reputación de escriba delante de todo el pueblo? Y a la vez los discípulos no querían que accediera, por eso trataban de evitar que accediera. Entonces cuando aparece se quedan sorprendidos. Entonces en el verso 20 dice: trajeron el niño a él y tan pronto el Ruach le vio, a Yahshua, el espíritu de dentro, lo vio, tiró al niño en convulsiones. ¿Por qué? Porque vio la imagen del Elohim invisible. Así, ya, en flash. Claro, ¿cómo no va a desjuarengarse? Normal. 21 y 22. Yahshua le preguntó al padre del niño: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Él dijo: desde la niñez. Verso 22. Y a menudo trata de matarle tirándole en el fuego o en las aguas. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Porque este hombre, al ser escriba, que es lo más seguro, era discriminado en su ministerio de escriba constantemente por tener un hijo endemoniado, que ya tenía una trayectoria. Por eso acudió, porque los escribas y los fariseos no podían ayudarle. Acudió donde estaba la solución para que le ayudara a Yahshua. Por eso acudió a Yahshua y le dijo: si puedes, a Yahshua, si puedes. Bueno, ¿y cómo va a reaccionar aquí Yahshua si le dices: Padre, si puedes, hazme esto, si puedes, hazme lo otro? Pues fíjense, dice: Yahshua le dijo: ¿qué quieres decir con si tú puedes? Todo es posible para quien cree. Pero atención a esta desvelación. Atención a esta. Dice: para el que cree. Aquí Yahshua, léelo ahí y verás. ¿Qué? ¿No? ¿No sale eso? 9, en Marcos 9. Hasta el 20. No sé entonces cómo lo habrán transcrito aquí. Bueno, busquen ustedes este pasaje porque a lo mejor estos de la Shepherd Dabar se han equivocado de verso. Pero bueno, sigamos. Entonces dice esto, ¿no? Que dice: para el que cree todo le es posible. Pero ¿por qué no dice Yahshua: para el que cree en mí? Atención a estas, señores, pongan mucha atención. Son cosas que pueden salvar vidas. Para eso ha venido Yahshua, que es la salvación de Yah. Para decir esto y para manifestar esto. Dice para el que cree. ¿Cómo es que si puedes? Dice: para el que cree, todo le es posible. Pero no dice para el que cree en mí. Dice para el que cree. Para el que cree, señores. Todo es posible para el que cree. En mí, o en Jesús, o en la Virgencita. Si el caso es que creas. Pero ahora, tienes que creer en Yahshua para que tu milagro sea milagro y no un show, no un teatrillo de demonios. Porque ahora vamos a ver que ya no vuelve más, porque Yahshua le da esa orden, es el único que tiene autoridad para eso. Lo demás es un teatrillo. Pero el punto es que dice: para el que cree todo le es posible. No te dejes engañar la mente. Porque tú con tu mente puedes materializarlo. Si tú crees, se te hace. Son designios divinos, señores. Entonces, dice en el 24: al instante el padre del niño exclamó: yo sí creo, ayuda a mi falta de emuná, confianza, firmeza. Reconoció su incredulidad. Maravilloso. Este padre, como le hacía tanta falta y estaba tan necesitado, reconoce su incredulidad. Y dice, reconozco mi incredulidad, yo sí creo, pero ayuda a mi falta de confianza.
Entonces es cuando reconoce que es un incrédulo. ¿Han reconocido que son incrédulos? ¿Han reconocido siquiera que su hijo tiene ese problema? ¿Han puesto en riesgo su reputación a causa de un amor que tiene su fundamento en la verdad? Entonces, reconoce su incredulidad, el hijo, y esa es la clave para el milagro, para que el milagro sea permanente. Porque reconoce su incredulidad, dice, ayuda mi fe. Si te crees que todo lo puedes, y látigo de la sangre de Cristo, y bazooka, y todo eso, pero eres un incrédulo, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada. Son shows que se montan, sí, por un momento puede haber liberación o salud, pero a la larga no es nada, porque es un show, un teatrillo de demonios que van y vienen. Pero lo permanente es lo que hace Yahshua HaMashiach cuando de verdad le pides, reconociendo que es que eres un incrédulo. Si en verdad no crees y eres un incrédulo, reconócelo que no crees. Sé sincero contigo mismo y hazte un favor. Entonces, verso 25 dice, cuando Yahshua vio que la multitud se estaba golpeando sobre ellos, reprendió al Ruach, al espíritu inmundo, diciéndole, tú, Ruach sordo y mudo, te ordeno, sal de él y nunca más vuelvas a entrar en él. Era un Ruach, un espíritu sordo y mudo, de los que no dejan hablar ni oír. Ahora, digo yo, este mundo no estará bajo un hechizo, una hipnosis global, mundial, en el cual han perdido la capacidad de oír y de ver, de hablar y de oír, de hablar verdad, de hablar coherencia y de oír. ¿Habrá perdido el mundo esa capacidad? Es que era un Ruach sordo y mudo. No le dejaban ni hablar ni oír. Oiga, quieren oír, ustedes con mucho respeto para los oyentes, pero hay mucha gente que no quiere oír la verdad. ¿Qué espíritu está ahí para que no quieran oír? ¿Y qué espíritu está para que no quieran hablar si es verdad que han creído en algo todos estos 30 o 40 años de evangelismo? Para a quien le toque el evangelismo, a los católicos, pues también, ¿en qué creen ahora? A ver, y en el verso 26 dice, dando alaridos y tirando al niño en un trance violento, el Ruach salió de él. El niño yacía allí como un cadáver, así que la mayoría de la gente decía que ya estaba muerto. Fíjense ustedes, creían que Yahshua se había cargado al niño. Entonces, ¿cuál sería la reacción? Pues sacaron ahí la navajilla. Sacaron las navajas, ya estaban afilando cuchillos, porque supuestamente ya había matado al niño, Yahshua. Pero Yahshua lo tomó de la mano, le levantó a sus pies y se pudo poner de pie. Qué hermoso es esto de que lo levantó a sus pies, porque nos levantamos a los pies de Yahshua. Cuando acudes a los pies de Yahshua es cuando verdaderamente te estás levantando. Pero tienes que reconocer si eres un incrédulo y pedir fe. Levántate a los pies de Yahshua, ve a sus pies y te levantarás. Verso 28. Cuando Yahshua entró en la casa, sus talmidim, sus discípulos, le preguntaron privadamente, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo encima? Pero a Yahshua no le duraba la exasperación. Fíjense ustedes con la ternura que les habla. En verdad, no le pudieron echar este demonio porque habían discutido con el padre del niño para no ser descubiertos ellos como incapaces. Por eso no habían podido echar al demonio. Señores, a ver si nos enteramos del asunto. No habían podido echar el demonio porque habían discutido al padre para que se alejara y no ser descubiertos ellos, los discípulos, como incapaces. Entonces hay quien, para no quedar como incapaces, monta un show, queda con otro para que se revuelque, o le hacen revolcarse, o le pega el empujón, para no ser descubiertos como incapaces. Pero si de verdad quieres tener algo, tener parte con Yahshua HaMashiach, con tu Mashiach, con mi Mashiach, tienes que caer a sus pies para levantarte, reconocer que has sido un incrédulo. Desde ahí ya te puedes levantar, desde que acudas a sus pies y te humilles.
reconoce tu incredulidad. Reconoce que no has creído en nada en toda tu vida, pese a que has leído la Biblia de cabo a rabo. Verso 29. Él les dijo: este es el tipo de espíritu que solo puede ser expulsado por medio de la oración. Y aquí le va la desvelación en esta bella tarde de Shabbat. Yahshua les dice, y esto para que lo entiendan, quien lo entienda, para que lo entendiera, quien lo entendiera a lo largo de la historia. Yahshua lo que le está diciendo es que se va por la oración, esa clase de género, de demonio, se iba por la oración, pero no por la oración del que hace la tefilá, sino por la oración interior del que está sufriendo ese ataque demoníaco. No es por la tefilá, no es por la oración del exorcista, es por la oración interior de la persona. Si usted quiere ser liberado, tiene que interiorizar su oración hasta tal punto de que llegue a emitir esa oración a Yahshua de que quiero caer a tus pies para levantarme, quiero humillarme y quiero reconocer mi incredulidad. No quiero más que el diablo gobierne mi vida, quiero salir de esto. Entonces, a lo largo de la historia lo han venido entendiendo que es por la oración del que ora por el endemoniado. No, es por la oración interior del endemoniado que no quiere estar más endemoniado y quiere liberarse. Verso 30. Dice: después de salir de allí fueron pasando a través de Galil. Yahshua no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Porque tenía mucho trabajo con los talmidín. Se dio cuenta ahí de que realmente le hacía mucho trabajo y la gente se agolpaba y no daba abasto él para instruir a los discípulos como tenían que ser, como reclamaban ser instruidos. Pero claro, es que urgía, porque se iban a poner a trabajar ya en el ministerio, pero no tenían la preparación y a Yahshua le urgía prepararlos. Pero la multitud se agolpaba. Así en el 31 y en el 32 dice: porque estaba enseñando a sus talmidín, les dijo: el ser humano será traicionado y entregado a hombres que le darán muerte, pero después que le hayan matado 3 días después, él resucitará. Pero ellos no entendían lo que él quería decir y tenían miedo de preguntar. Ese era el problema. Ese era el problema, ahí está el problema que tenían, que no preguntaban por miedo y por miedo al desprestigio. Ese es el problema. Ese es el problema. Pregúntale a Yahshua, ve a sus pies, consulta con él. Si puede ser hallado nuestro Elohim. Verso 33 y 34. Llegaron a Cafarnaúm y cuando Yahshua estaba dentro de la casa les preguntó qué estaban discutiendo por el camino. Pero ellos permanecían callados porque en el camino habían discutido entre sí sobre quién era el mayor entre ellos, sobre las gilipolleces, sobre quién iba a ser el líder de las congregaciones. Gilipolleces auténticas. 35, 36 y 37 dice: se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, se tiene que hacer a sí mismo el último y el siervo de todos. Tomó a un niño y lo paró en medio de ellos. Así, ahí está: lavar tus manos en inocencia. Entonces puso sus brazos alrededor de él y les dijo: cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y cualquiera que me reciba a mí, recibe no a mí, sino al Padre que me envió. Tremendo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Dice: quien lo reciba al niño, lo recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué está diciendo? Que el niño, que el Padre, que el Hijo, es todo Elohim. Y Elohim tiene que hacer la cobertura en lo suyo y por lo suyo. Tenía que llegar a ser Elohim. Tenía que meterse en esa suká que nos espera en el reino de nuestro Mashiach. Entonces, versos 36 y 37, 38 y 39, dice: Yohanan, Juan, le dijo: Rabí, vimos un hombre expulsando demonios en tu nombre y como no era uno de nosotros, le dijimos que desistiera. Pero Yahshua dijo: no lo detengan, porque nadie que hace un milagro en mi nombre podrá después decir algo malo acerca de mí. Esto es, no pueden decir que no lo han expulsado. En todo caso dirán que lo han expulsado con mi nombre, entonces pues no pasa nada. Esto es lo que pasa. Y en el verso 40 dice: porque todo el que no está contra nosotros está con nosotros. Porque quien no está
contra nosotros, estar contra nosotros sería no liberar demonios. Esto sería no liberar demonios pensando en tu reputación y por tu reputación montar un show de demonios que entran y salen. No. Eso es ir contra nosotros, contra Yahshua y contra lo que vamos a llegar a Yahshua. En Elohim. Entonces, el que no está contra nosotros sería no liberar y es con nosotros. Ese con nosotros es con los seres humanos que vamos a llegar a Elohim. Entonces, verso 41 dice, en verdad todo aquel que les da un vaso de agua para beber, porque, volviendo a hablar de los niños y de la pureza de las manos, como hemos dicho antes, en verdad todo aquel que les dé un vaso de agua para beber porque ustedes vienen en el nombre del Mashiach, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Es decir, ayuda, no a malecitas, como hemos dicho antes, que te atacan en la debilidad, sino que Él va a recompensar a esa ayuda de quienes liberan en la autoridad de su nombre, no perderán su recompensa. Y ese liberar en la autoridad de su nombre también implica ayudarnos a los niños del Mashiach. No perderán su recompensa, pero si no ayudan a esos niños del Mashiach, sí la pierden. Atención a esto. Verso 42. Cualquiera que le tienda lazo a uno de estos pequeños que confían en mí, mejor sería para él que le ataran una piedra de molino alrededor de su cuello y lo arrojaran al mar. Entonces, ¿a quién le está hablando? Les está hablando a los que comercian con su autoridad. A los que comercian con la autoridad de su nombre, que quieren valerse de su nombre, pero sin ayudar a sus niños, sin caer a sus pies para ser levantados, sin reconocer su autoridad y todo lo que hemos venido estudiando. Verso 43. Si tu mano te hace pecar, córtatela, mejor es que estés manco, pero obtengas la vida eterna a que con las dos manos vayas al Geinón, a un fuego que no se apaga, que es un basurero que había allí en Jerusalén. Entonces, la mano, ¿qué es? Mano de los que se quieren apropiar de la autoridad del Mashiach y de los siervos del Mashiach. Mano es que cogen lo que no es suyo. Adquieren preponderancia sobre los niños, negándoles la autoridad de esos niños del Mashiach. Está hablando de eso, de ese negarles la autoridad a los niños del Mashiach para apropiarse de lo que es de los niños, apropiárselo como si fuera de ellos, coger lo que no es suyo. Por eso esas manos se las tienen que cortar si quieren venir al reino de Elohim. Verso 44. Donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Podredumbre devoradora, corrupción. Y ahora vamos a ver esa corrupción, esa corrupción y el antídoto a esa corrupción. Verso 45. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo, mejor que seas cojo y obtengas vida eterna a que tengas ambos pies y seas echado en el Gehinnom, en ese lago de fuego que había en Jerusalén. Porque los pies presurosos, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque habla de los pies, porque hay pies presurosos para correr tras el mal, como nos dice la palabra de poder. Si tu pie te hace pecar, si tienes el ímpetu de andar pronto a por el mal, córtate el pie. Es la única. Te está diciendo que no vayas tras el mal. 47. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, mejor que seas tuerto y entres en el reino eterno, a que tengas los dos ojos y seas echado en el Gehinnom. Estos son los ojos morborizados, que solo quieren ver cosas morbosas y le dan a compartir cosas morbosas, y más en estos tiempos. En el verso 48, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Isaías 66, 24, pueden ustedes leerlo, que hace referencia a esto. Si quieren, lo vamos a leer, aunque estamos ya sobrepasados el tiempo, pero vamos a ir a Isaías 66, 4. Dice así, dice, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Yahweh que da el pago a sus enemigos. 66, 24, perdón. 24. 66, 24. Hemos leído el 4. Aquí les va el 24. Dice,
y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, rebeldía. Este no caer a los pies de Yahshua, esta incredulidad no reconocida. Hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Verso 49, dice, porque todo hombre con fuego será salado, y toda ofrenda con sal será salada. Esto es el pacto de sal, famoso pacto de sal. Dice en el verso 50, la melaj, la sal, fíjense que sal viene de melej, es la misma raíz, melaj, sal, que melej, rey. Atención, porque los que vamos a estar en salazón conservando pureza e inocencia somos los melejim futuros, los reyes futuros. En Elohim, melaj, sal, es de la raíz melech, rey. Es buena si pierde su sabor, ¿cómo se saldará? ¿Cómo se salará? Así que tengan melaj, sal, dentro de ustedes, esto es, estén en shalom los unos con los otros. Y es que aquí hay un montón de versos para ver. A ver si rápidamente pudiéramos en Levítico 2:13, sobre la sal, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de tu pacto, del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, pero sal es tener salero, alegría, shalom los unos con los otros, ese salero, esa sal, estar en shalom los unos con los otros, en paz los unos con los otros, ese salero, esa sal. Ezequiel 43, 23, 24. Ezequiel 43, 23, 24. Dice, cuando hayas terminado de purificarlo, purifícate las manos en inocencia, ofrecerás un novillo sin defecto de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Y 23 y 24, también vamos a ver lo que ahí es donde habla de la sal. Y 24, 43, 23, 24. Dice, ante el patrón, los Kohanim derramarán sal sobre ellos y los ofrecerán como sacrificios que se queman completamente al patrón. Sacrificio de sal, salero, estar en shalom los unos con los otros, no con miedo, no incrédulos, no cayendo a los pies del Mashiach, con la arrogancia y la altivez de siempre. Números 18, 19. Números 18, 19. Todas las contribuciones de ofrendas sagradas que los israelitas presenten al patrón, yo te las doy a ti y a tus hijos, y también a tus hijas que vivan todavía contigo. Esta es una Torá permanente, un pacto hecho para siempre delante de Elohim, para ti y para tus descendientes. Números 18, 19. Pero esas ofrendas tenían que tener sal. Segunda de Crónicas 13, 4 al 5. (13, 4 al 5) de Segunda de Crónicas. Abías se ubicó en el monte Ceramaín, esta es la región montañosa de Efraín, y gritó: escúcheme, Jeroboam y todo Israel, ¿no saben ustedes que el Señor, Elohim de Israel, le dio a David y a sus hijos la autoridad para reinar sobre Israel para siempre mediante un pacto de sal? Pero la sal tiene que servir para sazonar, para purificar. La sal es tener salero, la sal es perder la sal. Y ahora vamos a ver. Perder la sal es, si la sal se desazonara, ¿con qué será? Vamos a ver, no nos atropellemos. Ezequiel, ya como penúltimo, Ezequiel 16, 3 al 4, 16, 3 al 4,
Dile que esto dice el patrón Elohim. Eres cananea de origen y de nacimiento, tu papá era amorreo y tu mamá era hitita. Fuiste como un bebé abandonado al nacer. Nadie te cortó el cordón umbilical, nadie realizó ceremonia de bañarte con agua para purificarte, nadie te frotó con sal para desinfectarte con sal, con shalom, con pureza. Desinfectarte, ni te envolvió en pañales, esa sal que era el pacto de la Torá con nuestro Elohim. Y nos dice en el Brit Hadashah, si la sal se desalara, ¿con qué se sazonará? ¿Con qué se desazonará la sal? Perdón, no es desazonará. ¿Con qué se sazonará la sal? Dice que vuestra conversación sea siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Colosenses 4:6. Esto es instrucción para este tiempo final. Pero este del Brit Hadashah, cuando dice en el Evangelio, ¿con qué se sazonará la sal? ¿Con qué se sazonará la sal? Evangelio. Mateo 5, 13, 16. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, insípida, ¿con qué la salarán? No sirve más que para arrojarla fuera y para que la gente lo pise. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad que está en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para colocarla debajo de un cajón, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Esa es la sal, señoras y señores. La sal está en lo que Elohim tiene para nosotros, en su palabra de poder. No es sal vivir con miedo, no es sal la incredulidad, no es sal la falta de shalom. Y hasta aquí este mensaje profético de este precioso Shabbat para todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado y que pues lo tengan siempre en cuenta y pues repasándolo si les hace falta. Recuerden de suscribirse los que no están suscritos si quieren mensajes proféticos, y los suscritos pues deleítense en lo que Elohim nos ha dado. Shabbat Shalom. Mañana por la mañana estamos con el tema de oír, atención a ese. Mañana por la mañana, Elohim mediante, en la mañana de Shabbat. Shabbat Shalom a todos. Rían, coman, sueñan, hablen con Él más que nunca como con nuestro mejor amigo. Tengan sal con Él, pacto con Él, ese salero, y con Él y con sus prójimos, y pues hasta mañana si Elohim lo permite, en el Shabbat. Shabbat Shalom, besos y abrazos para todos y todas.